Los asesinos que ves en pantalla como Leatherface, de la película La Masacre en Texas, Norman Bates, de la película Psicosis, y Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes, son personajes famosos. Pero, ¿sabes que estos asesinos están inspirados en una sola persona? Bienvenido a una nueva cápsula. Hoy te presento la macabra historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, el animal que fabricaba siniestros objetos con fragmentos humanos, como cinturones con pezones o sillas tapizadas con piel. Así que ponte cómodo, apaga las luces, sube el volumen y viaja conmigo al más allá. ¡Que Dios tenga misericordia de tu alma! Empecemos hablando de su núcleo familiar. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en Wisconsin, en Estados Unidos. Su padre, George Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta Lerck, era ama de casa. La familia la completaba Henry, su hermano 4 años mayor, pero su madre consideraba que la ciudad de La Crosse era propensa al pecado. Entonces los Gein se mudaron a una granja muy grande en el condado de Plainfield, donde Ed empezó a enamorarse de su propia madre. Augusta era una mujer religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus amigos. Ed trabajó en la granja desde muy pequeño. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Primera víctima y el comienzo de sus asesinatos. La primera víctima de Eddie fue su hermano. Los dos trabajaban muy duro, pero Henry tenía su propia idea del mundo. Entonces empezaba a criticar a su madre por sus creencias, pero a Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre. Fue entonces que el 16 de marzo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la granja. El fuego descontroló y acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía claros signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación incestuosa de Ed y Augusta. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, donde Ed la cuidó hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año, y Ed, como no tenía con quién hablar, se concentró en sus fantasías. Crimen sin castigo.
Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En estos tiempos, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas. Pero en los años 50, su crimen podría haber quedado sin castigo. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía a un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. Para Ed, Mary Hogan era una versión grotesca de su madre. El 8 de diciembre a las 4 de la tarde, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El hombre le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un alguacil que poco y nada sabía de criminología. Y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó. En la temporada de caza de ciervos fue donde finalmente Ed Gein fue descubierto en un crimen que cometió. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Gordon, el 15 de noviembre de 1957. Ed ingresó al local del que era un cliente habitual. Pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield, y el pueblo empezó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía que su madre, Bernice, había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en una última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gein. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en su taller dentro de su rancho. Y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Ed la había destripado. Era su trofeo. Y frente a una estufa estaba su corazón, y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, la policía fue descubriendo con ayuda de linternas los elementos que decoraban la caótica escena. Un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana, un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con rostros, huesos, cráneos y el cuerpo de su última víctima colgado de los pies, sin cabeza ni tripas. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaron lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed
había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de la luz posaba una Biblia. Era su santuario. La confesión de Ed. Estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del Psicótico Anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como El Carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Curtin, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas cuantas visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a las mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana, porque olían mal. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer, y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel, y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre, y así llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya algo de cierto en ambas versiones. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Compártelo con tus amigos y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas.